Gracias, amadas, amados hermanos, muchas gracias por todo vuestro trabajo, todo lo que significa detrás de la pantalla. Nosotros somos rostros visibles, pero hay todo un gran trabajo. Dios les bendiga, tomen asiento, ustedes acomódense, quiero compartir la palabra del Señor. Muchas gracias. Gracias quiero darles a ustedes que superando todo están acá con nosotros, dándole este momento solemnidad tan valioso e importante para la Iglesia del Señor. Desde el primer momento, cuando conocemos a Cristo, toma todo un significado tan grande, un valor tan inmenso de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, no mereciéndolo de ningún modo, no lo merecíamos, pero su gran amor superó todo y vino en rescate de todos y de ustedes también que están observándonos. Meditando de esto, reflexionando en esto, encontré un pasaje que me cautiva, sin duda, y de ahí viene la inspiración para poder compartirlo con ustedes. Dice el libro de Romanos, busque allí Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. ¿Y qué título le puse al mensaje? Soy deudor. E invito a que usted diga, soy deudor. Y no se avergüence, dígalo, soy deudor. Y especialmente llegando este mes, que nos endeudamos tanto. Pero no es de ese tipo de deuda que quiero hablar. Está el apóstol escribiendo a griegos, a hombres instruidos en la palabra y también los que no eran instruidos y a la vida les había enseñado. Así que este conocido versículo es escrito por el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, iglesia que él no fundó. Ya habían creyentes en Roma cuando él fue guiado por Dios a Roma para que diese testimonio a sabios y no sabios, y especialmente a la gente valiosa o importante dentro
del concepto que los hombres rendimos o asumimos. La pregunta es, ¿de qué se siente deudor el apóstol? ¿Por qué siente él que les debe algo? Y aquí comienza el porqué de se siente deudor. Para contestar esta pregunta debemos de escudriñar y encontrar a Pablo antes. Él se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre singular, un hombre violento, con una religión que llenaba sus conceptos y filosofía. En el libro de los Hechos lo detalla muy bien. Este hombre era un perseguidor de quienes se atrevían a hablar que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, de la humanidad. Para este hombre, debido al conocimiento teológico, esta gente era blasfema, gente que ponía nada menos que a un hombre llamado Jesús, un Galileo, en el concepto intelectual. Esto lo provocaba a odio. Tenía una concepción religiosa y este concepto era tan fuerte en él que él solicitó cartas que le autorizasen a perseguir a todo blasfemo que hablase que Jesús, el Galileo, ese que murió colgado de un madero, fuese el Cristo, el Salvador del mundo. O aquellos que a los apodaron los del camino, aquellos que se atrevían a llamarse cristianos por primera vez y estuvo dispuesto a detener a todo aquel que se atreviese a hablar y los torturaba al hallarlo y quería hacerlos desaparecer y pidió cartas de aprobación del sínodo de hombres religiosos que le consintieran en buscar a este tipo de personas. Él fue testigo presencial del apedreamiento del primer diácono de los cristianos. Sí, él fue quien cuidaba de la ropa de quienes lo asesinaron violentamente a pedradas. Y él se sentía orgulloso de esto, a tal punto lo religioso ciega a la persona. Este varón en ese momento fue conocido como Saulo, el perseguidor. Fue a quien Dios
en eso de lo difícil de entender a Dios. Dios quiso llamarle, escogerlo a este tipo. Es increíble, y es el mundo también al respecto de nosotros. ¿Cómo se le ocurre a Dios llamar a este tipo de gente? Pero Dios supera todo, su amor supera todo y hace de nosotros vocero de su palabra, mensajero del reino de los cielos. Cuando me convierto a Cristo, ¿quiénes fueron mis enemigos principales? Mi familia. Ellos me ridiculizaban. Mi papá decía, no quiero que me sirvan a la mesa junto a este canuto, junto a este ignorante. Sí, pero son los misteriosos caminos del Señor. Me llamaban canuto, loco, tonto, necio. Mire que ahora salió con esa, me decían. Pero fue Cristo quien se apareció a mi camino y también al camino a Damasco, donde iba persiguiendo a los cristianos. Saulo, para detener, apresar, golpear, meterlos en la cárcel, lleno de odio religioso. Pero algo ocurrió. Pero, diga fuerte, pero algo ocurrió. Dios se le aparece en la persona de Cristo, nada menos que Jesús, a quien tú persigues, se le apareció camino a Damasco, cayendo del caballo, allí postrado en el polvo. Ahí cuando cayó, él pregunta, ¿quién eres? Y la respuesta maravillosa fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy. Así que, amado, cuidado, no seamos tan religiosos y no ceguemos en no querer compartir a quienes nuestra mentalidad piensa que no merecen el perdón de Dios. Mira, cuidado, porque tú y yo tampoco merecíamos que Él nos tomara en cuenta, pero bendito día en que Él nos llamó, cuando nos salió al encuentro. Jesús en persona vino y se presenta. Yo soy Jesús, el que tú percibes. Fue Jesús mismo quien habla con Pablo, y es también Jesús quien lo envía a casa de un hombre común, y oraba y le dice, habrá un hombre que llegará a ti, ciego, sí, pero tú orarás por él.
Y él se inquietó y preguntó, ¿quién es? Y él le dice, es Saulo. Pero Saulo, ¿cómo? Y voy a orar por él. ¿Acaso tú no sabes que él persigue a los cristianos? El Señor lo sabe todo. Él sabe de muchos que han insultado, han ofendido a quienes les han compartido el Evangelio. Pero es tan grande su amor que Él tiene pensamiento maravilloso a favor de todos los hombres. Llega a decir Pablo, como un abortivo se me apareció a mí, como alguien que nadie quiere, que es desechado, como un abortivo. Él se apareció a mí. Yo siendo el más pequeño, dice, de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. De eso me siento deudor. De esa forma me siento deudor. Yo quiero compartir al mundo entero. El que me quiera oír, quiero compartir la palabra. Se sentía deudor del Evangelio y de la gracia y del amor no merecido de Cristo. Que haya muerto por mí era para Él demasiado. Él jamás olvidó cómo era su vida pasada antes de encontrarse con Cristo. Mis amados, por eso los invité a ustedes a gritarlo. Soy deudor. Somos deudores de su gracia. Ninguno de nosotros nos merecíamos el amor de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros estábamos libres. Éramos esclavos. Nosotros no buscamos a Dios. Fue Él el que nos buscó. Él fue quien se reveló a nuestra vida. De eso somos deudor. Nunca debemos de olvidar, nunca debes de olvidarte cómo era tu vida pasada antes de conocer al Señor. Así que somos deudores de compartir el mensaje evangélico, aunque nos llamen tonto, necio, ridículo. Miren con esa idea que Dios los ha perdonado. Sí, es verdad, Él nos perdonó y Él cambió nuestro lamento en baile y Él ha transformado nuestra vida y no nos vamos a poder callar. Lo gritaremos una y mil veces. Él nos ha perdonado.
Cristo se ha revelado a nuestra vida. ¿Dónde estaríamos hoy si Él no hubiese perdonado nuestra vida? Hay una alabanza, dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? ¿Cómo voy a olvidar, verdad? ¿Cómo vamos a olvidar lo que ha hecho Dios con nosotros? Esta es una deuda que no podemos pagar. Es el amor de Dios. Las otras deudas pueden darnos crédito, pero esta deuda no la pagaremos jamás, ¿verdad? Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Jesús es nuestro Señor, por eso estamos dispuestos a todo sacrificio, a todo lo que el mundo llama locura. Quizás usted dirá, pero ¿cómo usted? No, mi amado, porque jamás olvidaré lo que con amor y con sacrificio Él redimió mi vida y tu vida, nuestra vida, para cambiar nuestro ser completo, integral. Así que, amados, jamás olvidemos con rapidez que esta es la base y la razón de nuestra fe. Tú y yo tenemos una deuda. Debemos predicar a Cristo y gastar nuestra vida en su obra. Con qué facilidad invertimos el orden de los principios espirituales, sintiendo que Dios más bien tiene una deuda con nosotros. ¿Cuántas veces decimos, le he servido tantos años, yo creo que merezco que Él me bendiga? Si yo diezmo y ofrendo y le pasamos la cuenta, ¿por qué no me bendice? Me tiene que bendecir. Pastor, estoy todo el día en la iglesia y más encima tengo que ofrendar y diezmar. Con lo que hago yo creo que es suficiente. Deberían de estar agradecidos todo lo que hago por la iglesia. Más o menos hay este tipo de planteamiento religioso. Si no fuera, decimos, por lo que yo hago, esta iglesia no sería lo que es. Con cuánta facilidad nos olvidamos que todo lo que somos es por su gracia. Amén. Que nuestro servicio es para Dios, no para el pastor ni los hombres. Servimos con gratitud para con Dios, porque nos sentimos deudores. Que nada
de lo que yo haga podrá jamás recompensar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Si entiendo que soy deudor del Evangelio, entonces mi servicio y mi compromiso con la obra de Dios será de corazón. El Evangelio de Lucas nos relata la historia de Simón, el fariseo, el maestro de la ley, que invita a Jesús a cenar. ¿Se recuerda? Y de pronto irrumpe una mujer, una que él consideraba pecadora, y ésta enjugaba con sus lágrimas los pies de Cristo, besaba sus pies, estaba tan agradecida. Así ocurre con nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás en tu casa, allí con el pan, con el vino, y vas a participar de la cena del Señor? Porque tu inmensa gratitud es para con Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso enseñó Jesús a Simón, este varón. Cuánta verdad existe en esta frase de Jesús. Él nos perdonó toda deuda. Jamás lo olvidemos. Quizás habrán otros que no se sienten tan pecadores como para servir a Dios con la intensidad que tú tienes. ¿Cómo le sirve? ¿Cómo le ama? Aleluya. Yo me siento deudor. Amo a Dios con pasión. Vi a mi esposa aquí de pie y todo, y supiera lo que le cuesta caminar, ponerse de pie. A mí mismo, temblando mi mano y ya quedándome difónico, pero amo a Dios. ¿Cómo Él pudo derramar gracia y amor hacia nuestra vida, no siendo merecedor? Pero hoy Él nos tiene aquí, de pie, frente a su iglesia, diciéndole a que nos quiera oír que amamos a Dios, porque Él nos amó primero y perdonó y derramó de su gracia y de su amor a favor nuestro. ¿Cómo podría no hacerlo? Derramar mi vida a tu obra, Dios, es lo máximo que puedo hacer.
Dios, yo sé que tu oración, amada, es la misma que la que yo tengo dentro de mi ser. Amamos al Señor por su bendita gracia, que es una palabra olvidada de muchos y se han alejado del Señor. Hoy más que nunca vuelve a Cristo. Vuelve. La palabra gracia está hoy presente para ti. Dios tiene gracia para llamarte, para perdonarte y para darte el privilegio que cenes con Él. Él está a la mesa, tiene todo preparado para ti por puro amor y gracia. Solo por amor y por gracia. Dios te bendiga grandemente y enriquezca vuestro servicio. Gracias por todo sacrificio, por todo trabajo que realices. Hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sino para Dios. Dios te bendiga grandemente. Quiero que te pongas de pie y tú en tu casa dispongas tu corazón y digas conmigo: Padre, muchas gracias por tanto amor, por tanta bondad para con nuestra vida. Siendo pecadores, tú diste tu vida allí en aquella cruz y derramaste tu sangre para perdonar, porque era la única forma y razón que podía lavar, limpiar y santificar nuestras vidas. Querido Dios, prepáranos para recibir durante todo el tiempo de nuestra vida toda esa gracia que tienes a nuestro favor. Bendigo en tu nombre a todo hermano allí en su casa, en su hogar. Sí, Señor, y todo aquel que ha oído esta palabra. Eres deudor. Vuélvete al Señor y reconcíliate con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga.